¿Sí lo pudieron leer ayer? Sí. Más o menos. Vamos a empezar de una vez. Héctor, ¿me ayudas a orar para empezar, por favor? Sí. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos has permitido venir hasta este lugar, Señor, a ser impregnados de ti, a conocerte más. Yo te pido, Señor, en esta hora que derrames más de tu espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor, en cada uno de mis hermanos, para que aprendamos cuál es la voluntad a la que tú nos has llamado. Te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo podamos ver a Cristo, que nos lo reveles más y lo que tú quieres verdaderamente decir a nuestros corazones, y que seamos formados a tu imagen, Señor. En esta hora te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Les voy a dar la tarea que se va a entregar antes de la próxima clase. ¿Sí? Esta no es la tarea, ese lo vamos a hacer ahorita. La tarea va a ser un estudio inductivo. Igual se los voy a subir, lo subo a la plataforma. Va a ser un estudio inductivo de segmento, y el segmento va a ser el capítulo 7 de Hebreos. Entonces la tarea es hacer un estudio inductivo de segmento del capítulo 7 y van a contestar esta pregunta. Si Melquisedec no tiene principio de días ni fin de vida, es Hebreos 3:7, ¿cómo debemos entender esta descripción? ¿Es literal, simbólica o tipológica? ¿Qué nos revela esto sobre la naturaleza y eternidad del sacerdocio de Cristo? Sí, claro que sí. De todas formas lo subo a la plataforma. Ahí les va. Despacito. Sí, Melquisedec no tiene principio de días ni fin de vida. ¿Cómo debemos entender esta descripción? ¿Es literal, simbólica o tipológica? O sea, yo lo voy a subir a la plataforma de todas formas. Sí. Y después, ¿ya notaron eso? Sí. ¿Qué nos revela esto sobre la naturaleza y eternidad del sacerdocio de Cristo? Naturaleza, ¿qué pasa? Y eternidad del sacerdocio de Cristo. Y les doy las referencias. Génesis 14, del 18 al 20. Salmo 110, 4. Hebreos 5, que lo vamos a hacer hoy. Y Hebreos 7. Ahora sí, vamos a Hebreos 4. Y vamos a empezar en el 14. ¿Alguien me ayuda a leer los primeros 10 versículos y después otra persona que me ayude a leer los últimos 7? Y vamos buscando leyes estructurales. ¿Alguien se anota? Fer, los primeros 10. Del 14, ¿verdad? 14, de 4:14, ahí empiezas. Ajá. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermano, ¿me ayuda a acabar, por favor? Sí. Del 7 en adelante. Del verso 7. Sí, 5-7 hasta el final del 5. Ok. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía liberarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habréis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Perfecto. Y lo que vamos a hacer del 4:14 al 5:10 nada más. Vamos a agarrar eso como un segmento. Creo que tiene más sentido porque a partir del 5:11 va más con el capítulo 6. Nos vamos a tomar 5 minutitos y quiero que busquen leyes estructurales. En estos son como 10 versículos. Vamos a buscar leyes estructurales. Ya saben, repetición, contraste, causa y efecto, continuación, inclusio. Nos tomamos 5 minutitos. Llamó la atención de lo que acabamos de leer. En el capítulo 4, bueno, cuando ya iniciamos en el 12, enfatiza que tenemos que retener nuestra fe. Antes de hablar del orden de Melquisedec, Sí. habla de la fe. Nos está enfatizando que tenemos que retener esa fe porque gracias a esa fe vamos a tener misericordia. Y más adelante habla de
de que aparte de que va a haber misericordia, va a haber bueno, va a haber misericordia, es que hay como empieza con continuidad en cuanto a la fe. Dice, hay fe, hay misericordia y hay algo más. Y más adelante habla de la gracia. Entonces, como que de alguna manera esas dos, que son de continuidad, empieza primero con la fe, con la gracia, con la misericordia. O sea, nos habla del corazón de Dios que tiene de la humanidad hacia nosotros, ¿no? Y ya como que es una pequeña introducción de cómo nos está poniendo a nosotros como humanos, sí, pero también nos está mostrando el corazón de Dios ante nosotros también. Sí. Perfecto, y para llevarlo más allá, Él fue tentado en todo y se puede compadecer de nosotros, y Él nunca pecó. Sí, más adelante. Exacto. ¿Qué más les llamó la atención? ¿Otras observaciones? Creo que ahí está muy marcado el contraste de esas dos partes. Sí. En el 14 dice Jesús como hijo de Dios, pero justo lo que decías, que también con las debilidades, ¿no? Y todo lo que sufrió como humanamente. Y esa misma parte, el contraste del sacerdocio siendo un Dios que traspasó los cielos con el terrenal, menciona ahí que tenía que hacer sus sacrificios por él mismo, ¿no? Como Aarón. Sí. Entonces, creo que esa... Excelente observación, Héctor. Una observación más antes de pasar a leyes estructurales. Yo tengo ahí como una duda. No sé si es una ley estructural de como de pivote. Ajá. No, porque siento que a partir del 14 hasta el 6, como que da una secuencia de esa comparación con el sumo sacerdote, ¿no? Con el terrenal, como con el espiritual. Sí. Y como que los compara entre sí. Pero a partir del 7 como que se enfoca más en Cristo, dice que en los días de su carne, ¿no? O sea, como que habla de que clamó por no, o sea, como por evitar eso y al final pues no, era su destino y que él tuvo que aprender obediencia, padeció para que después fuera perfeccionado y al final por eso fuera declarado sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, ¿no? Entonces no sé si como que lleva como una continuidad del 14 al 7 y de ahí como que cambia. Es un pivote. Y habla de Cristo y cómo es exaltado. Sí, está perfecto. Excelente observación. Ahora sí, leyes estructurales. ¿Qué repeticiones ven o qué recurrencias temáticas vieron? Los sumos sacerdotes. Esa es la más fácil. ¿En dónde ven el sumo sacerdote? ¿En qué versículos? A ver, una persona nada más, alguien que alce la mano. A ver, ¿en qué versículos viste? En el 14, en el 15, en el 5.1, en el 5.5. Ajá. Bueno, no sé si toma el 5.6, con el sacerdote. Y en el 10.5.10. En el 5.10. En el 5.10. Perfecto. ¿Alguien ve otra recurrencia temática? También puede ser compasión y debilidad. A ver, ¿en qué versículos? En el versículo 4.15. En el 5.2. Perfecto. Y nada más. Ok. Bien. ¿Alguien ve otra repetición? Nada más para agregar lo de Cintia, que decía en el 16 también, porque dice, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia, era lo que te comentaba hace rato, que se me patrapió. O sea, dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Hay como 3 hiladas ahí. Acercarse con confianza, gracia, para que recibamos misericordia. Y el 15, tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecar. Entonces, como que ahí hay algo ahí. Sí. ¿Alguien vio la inclusión? ¿Qué es el Inclusión. Que empieza y acaba de la misma manera. Por ejemplo, si algún día leen Mateo está lleno de inclusios y hay un inclusio en todo el libro. Empezó con alguien creyeron y otros dudaron. Y Mateo acaba de la misma manera. Unos creyeron y otros dudaron.
Y aquí hay una inclusión. En el versículo 14, gran sumo sacerdote, hablando de Jesús, y acaba en el 10 con gran sumo sacerdote. Perdón, en el 10, en el 5:10, sumo sacerdote, y empieza con sumo sacerdote. Y es interesante porque el autor empieza este tema hablando de Jesús como el sumo sacerdote y acaba en el 5:10 otra vez hablando de Jesús como el sumo sacerdote, y después del versículo 10 empieza con otro tema. Pues ahí es pivote, ¿no? Que cambia. Ese sería una inclusión. Pero el tema que cambia en el 7. Hay un pivote, del que dijo Fer, dentro de este segmento. Sí. Ahora lo que vamos a hacer es contrastes, y es la hojita que les di. Este segmento está lleno, perdón. Ah, ¿no tienes? Aquí estás. Pensé que tenías preguntas. Está lleno de diferentes contrastes. 3, 4, 5, 6, 7. Hay 11 contrastes, quizá haya más que no había visto. Pero hay 11 contrastes en el segmento que acabamos de leer. Y los puse por categoría. Cuando ustedes hagan sus contrastes por segmento, si lo ponen así como en un cuadrito de Excel, se ve mucho mejor y se entiende más. Igual les pueden poner categoría de este lado. Y quise ponerles las categorías como en orden. Vamos con el primero. La categoría de origen. Los sumos sacerdotes humanos son elegidos entre los hombres. ¿Y cuál sería el contraste? Que fue elegido llamado por Dios. Exacto. Lo pueden llenar y poner en qué versículo está. O en qué versículos, porque están 2 versículos. Está en el 4:14 y en el 5:5. Que lo anotaron. Después el siguiente, nombramiento. Jesucristo, el gran sumo sacerdote, es nombrado por Dios y confirmado por la Escritura. ¿Y cuál sería el contraste? Los sumos sacerdotes humanos, ¿por quién son nombrados? Los hombres. ¿Seguros? Exacto. 6:5:4. Sí, 5:4. Y los dos tuvieron razón cuando entraron los romanos a Jerusalén. Ellos empezaban a elegir quién era el sumo sacerdote y estaban involucrados en quién iba a ser el sumo sacerdote. Y dejó de ser por vida el sumo sacerdocio y era 1 o 2 años nada más. Así que los dos tuvieron razón, pero en base al libro de Hebreos, por Dios. Está en el 5:4. Después, debilidad. Comparte la experiencia humana, pero sin pecado. ¿Cuál sería el contraste? El sacrificio que tienen que ofrecer por sus pecados. Exacto. Ellos comparten con la debilidad humana, pero también comparten con el pecado. ¿Cuál dijo el hermano? Debilidad. No, pero ¿qué versículo dijo? El 5, 2 y 3. Ok, gracias. Entonces, en cuanto a debilidad, Jesús comparte con la experiencia humana, pero nunca pecó. Está en el 4:15. Y los sacerdotes humanos comparten en el pecado y sí pecan. Después, contraste de sacrificios. Los sacerdotes humanos ofrecen sacrificios por sus propios pecados y los del pueblo. Y aquí Jesús es el sacrificio, ¿no? Exacto.
Jesús es el sacrificio. ¿Y cuántas veces tiene que ofrecer el sacrificio a Jesucristo? Una sola vez y para siempre. Exacto. Y eso está en el 5:9. Tenemos que poner la cita y lo que dice. Sí, lo pueden parafrasear. La cita sí, pero lo pueden parafrasear. Puede ser también el 6, porque dice, tú eres sacerdote para siempre. No, ¿Cuál es la No, cita? porque no habla del sacrificio. Exacto. ¿Ya lo notaron? Después, empatía. La empatía de Jesús se compadece por haber sufrido la tentación y nunca pecar. ¿Cómo es que los sacerdotes humanos tenían empatía? En comparación de nuestras debilidades. Exacto. Después, tentación. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cuál sería el contraste con los sacerdotes humanos? es que ellos sí pecaban, ¿no? Exacto. Son tentados en todo, pero sí pecan. Sí vendría en el 5.2. Sí. 5.2, ¿no? Salud. Después, acceso a Dios. ¿Cómo es el acceso que Jesucristo nos da? Directo. Exacto, directo. ¿Y cómo podemos entrar nosotros o llegar a su trono? Confiado. Exacto, confiados. ¿Y cómo es el acceso a Dios de los sacerdotes humanos? Con ofrendas y sacrificios por los pecados. Exacto. ¿Y qué más le añadirías? Es un acceso limitado. Porque solo podían entrar una vez al año. Y solo era una persona la que entraba. Y con una cuerdita, pues sí. Excepto por si se moría. Sí, exacto. Pero entraban, ahí tengo una. Sí, Ahí entraban al lugar santísimo. sí. Solo el sumo sacerdote una vez al año. Sí. Y ¿Los otros entraban cada mes? no, solo uno, el sumo sacerdote entraba una vez al año. El sumo, pero había otros sacerdotes que sí lo hacían. El 8. Ofrecían sacrificios, pero para entrar al lugar santísimo solo el sumo sacerdote. Y es que lo que tú dijiste, que le ponían la cuerdita, por si él entraba con pecado que no podía cubrir, lo jalaban. ¿No? Qué día de trabajo tan estresante, ¿no? Entonces, ubicación. ¿Cuál es la ubicación de los sacerdotes humanos? ¿Dónde trabajaba el sumo sacerdote? ¿Cuál era su ubicación? Exacto, un santuario terrenal. Dentro del santuario. Sí. Ese era su acceso. Solo tenía acceso a un santuario terrenal y Jesús atravesó los cielos y tiene acceso. Y celeste. Exacto. ¿Cuál es la duración de un sacerdote o sumo sacerdote terrenal? Temporal. Exacto, muere y es reemplazado. ¿Y cuál es la duración del gran sumo sacerdote? Exacto, está ahí en el 5:6.
Y a través del sacrificios o de los sacrificios que hacían los sacerdotes humanos, ¿cuál era el alcance de su salvación? Temporal. Temporal queda temporal. Exacto, porque cubría los pecados nada más. ¿Y cuál es el alcance de salvación del sumo sacerdote? Una sola vez y para siempre. Exacto. Es, como dice en el 5.9, fuente de salvación eterna. Eterna salvación. ¿Cuál es el orden sacerdotal de los sumos sacerdotes humanos? De los levitas. Exacto. ¿Y cuál es el orden del gran sumo sacerdote? Melquisedec. Ya vieron cómo de 10 versículos sacamos 11 contrastes diferentes. Impresionante, ¿no? ¿Cuántos contrastes sacamos de nada más 10 versículos? Entonces, para este estudio inductivo que viene, hay muchos contrastes en el 7 también. Ahí esta empatía no la entendí. ¿Tenemos que poner el versículo o en empatía? ¿Cómo puede ser empático Jesucristo? ¿Cómo puede ser empático con nosotros que somos pecadores o que somos tentados? Perdonando. Exacto, perdonando, pero ¿cómo nos entiende a nosotros? No se compadece. Exacto, porque Él pasó por los mismas tentaciones que nosotros, por eso puede ser empático hacia nosotros. Por eso se puede compadecer hacia nosotros. Y nunca pecó. Y es lo mismo para los sacerdotes humanos. Fueron tentados en todos de la misma manera, como todos, pero no pecaron. ¿Alguien tiene alguna pregunta de la tablita? ¿Sí la entendieron? ¿Sí? Ahora vamos a hacer causa y efecto. ¿Qué causa y efecto vieron? Aquí en el 8, por lo que padeció, trajo eterna salvación. Exacto. Hasta le podrías añadir ese, ¿no? Sí. Porque sufrió, aprendió obediencia y porque es obediente fue perfeccionado y porque fue perfeccionado se convirtió en la fuente de nuestra salvación. Es como causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto. Sí. Está ahí en el 5.8, si vamos al 5.8. También podría ser el 4:16. A ver, dinos. Donde dice, acercémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Exacto, excelente. ¿Qué otra causa y efecto ven? En el 5:7. Podría ser en el 5.3, bueno, que dice a causa de ella, está hablando de la debilidad, ¿no? Debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como por lo del pueblo, del sumo sacerdote. ¿Cuál sería la causa y cuál sería el efecto? Que el sumo sacerdote está rodeado de debilidad, lo dice el 5.2, y que por causa de ella debe ofrecer los pecados por sí mismo y también por los del pueblo. Quizá porque la causa sería porque está lleno de pecado. Ajá. El efecto es sacrificios. Ofrecer sacrificios. Exacto, ofrecer sacrificios. Y el 5:7 también quedaría. ¿Cuál sería la causa y cuál sería el efecto? Por ejemplo, la causa sería que Cristo en sus días aquí ofreció ruegos con lágrimas de amor. Y el efecto que fue oído. Sí, perfecto. Y la 11 también, ¿no? Que dice la causa, darlos para oír. Y la 12, pues necesitan seguir tomando leche. ¿De 11 y 12 de cuál? De 5. Acuérdate que solo llegamos hasta el 10. Sí. Sí. ¿Qué otra causa y efecto ven? Hay algunas otras. Una causa puede ser porque Él fue tentado en todo y el efecto es se compadece de nosotros.
Una causa y efecto más. Podría ser en el 4:15, ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? la debilidad y pecado. ¿Esa sería la causa o el efecto? El pecado sería la causa, ¿no? ¿Y el efecto del pecado? Perdón. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto de ese? Bueno, aquí como lo leo dice en nuestras debilidades. Ese sería más el efecto. El efecto, ¿verdad? Sí. Una fácil está en el 16. Si el efecto es que nos acercamos al trono de gracia, bueno, si recibimos misericordia, es el efecto, ¿cuál sería la causa? Hallar gracia. Exacto, esa es la causa, sería acercarnos al trono de gracia y el efecto sería obtener misericordia. 5:3. A ver. Y por causa de ella debe ofrecerse por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, la causa. Y el efecto, el 5, 8 y 9. Y aunque era el hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El efecto, la obediencia. Más o menos. Lo que queremos en la causa y el efecto es que estén cercanos. Y el 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que obedecen, la obediencia. Exacto, ahí está, causa y efecto. Ajá. Perfecto. Es lo que decíamos al principio, si ven el 5:8, Jesús sufrió y el efecto fue que aprendió a obediencia. Y después si la causa es que aprendió obediencia, el efecto es que fue perfeccionado. Si la causa es fue perfeccionado, el efecto es se convirtió en la fuente de nuestra eterna salvación. Es causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto. ¿Alguien ve alguna otra ley estructural? ¿Sería en el 5:7? ¿Cuál sería la causa y cuál sería el efecto? Dice que en su carne Cristo ofreció ruegos y súplicas para Ajá, acercarse, esta fue la causa, ¿no? sí, Y el efecto fue que nos libró de la muerte porque fue oído por su exacto. Padre. Yo diría más que fue oído. Fue oído. Sí. Ajá. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pasar a la parte de la aplicación, a la mejor parte. ¿Cómo podríamos aplicar lo que acabamos de leer el día de hoy? Es qué cambio podemos hacer en nuestra vida el día de hoy en base a lo que acabamos de leer. Y quiero que den cosas tangibles. Por ejemplo, voy a orar 3 veces a la semana. Que no me digan ser mejor persona, ¿no? Cosas que sean medibles. Yo creo que es desarrollar en oración una conciencia más enfocada del sacerdocio de Cristo, ¿no? De él como sumo sacerdote y a quien dirijo mi oración. Sí, bien. Bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Cómo puede aplicar lo que leímos el día de hoy? Yo creo que tener esa confianza plena de que cuando entramos al trono de gracia, Dios nos da esa misericordia, porque a veces cuando uno quizás comete errores, lleva una vida que a lo mejor llega a fallar, podemos tener esa duda de que a la fe ya Dios no nos acepta, o Dios ya no nos recibe, o Dios ya como que nos mantiene lejos, ¿no? Aquí la verdad es que acerquemos confiadamente al trono de gracia, que hallaremos misericordia. Yo que en mi vida aplicaría eso, que no dudaría respecto de si Dios ya lo dijo, yo puedo estar confiado de que puedo entrar a su presencia. Sí, excelente. ¿Y necesitamos gracia nada más cuando pecamos o todos los días? Todos los días. Entonces, ¿cuándo nos tenemos que acercar al trono de la gracia? Exacto. Cada segundo.
Ay, ni más para las- Excelente aplicación. en el carro. Ojalá y nunca me la encuentre manejando, hermano. ¿Cómo más podríamos aplicar este segmento a nuestras vidas? Pues yo, Ujú. valorando el sacrificio de Cristo, Ajá. pues gracias a Él tenemos acceso directo al trono de la gracia porque nos ha dado salvación. Perfecto. Aquí, por ejemplo, pudiera ser esta aplicación, pues hablándolo yo a un título personal, porque a veces, tomando el versículo del capítulo 5 al 3, todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, porque a veces no creo que los demás también tengan el beneficio de la salvación. A veces nada más pienso que yo como creyente puedo ser salvo, entonces por eso digo, también debería de orar para que sea a favor de los hombres, ¿no? Como Excelente. sumo sacerdote. Y ofrecer esto que dice aquí, presentar ofrendas y sacrificios. Bueno, sabemos que no hay ofrendas, pero sí un sacrificio por mis pecados y a veces por los de mi esposa, por los de mis hijas. En este caso lo veo así, ¿no? Y también en el capítulo, bueno, en el capítulo 5, verso 2, porque a veces me extravío y soy ignorante, ¿no? En cierto momento yo aplicaría esto a mi vida, estos dos versos del capítulo 5. Bien. Hermano. Hay una aplicación también aquí en el 7, y creo que es aprender a orar por esa pasión y amor que Cristo mostró con los días de su carne cuando oraba al Padre. Bien, excelente. Alguien que dé una aplicación cuantitativa, algo que sea medible. Que si te pregunto la próxima semana, ¿lo hiciste? Me puedes decir sí o no. Porque, por ejemplo, el trono de la gracia, le voy a preguntar, ¿se acercó al trono de la gracia? Pues sí. Pero algo que sea cuantitativo, algo que sea medible. Yo creo que puede ser la obediencia. Exacto. ¿Cómo podemos medir la obediencia? Creo que aquí lo que menciona es que él tuvo que abandonar su voluntad. Excelente. Entonces creo que esa parte es la que necesitamos entender, de Sí. abandonar totalmente nuestra voluntad, porque mucho podemos ver esta revelación y todo esto, pero Sí. seguimos actuando conforme a nuestra voluntad. Exacto. Sí, sí, excelente. Sí, sí, excelente. Y hasta lo podrías volver más personal. Puedes decir, yo tengo que abandonar mi voluntad en esto que me falta, esto que me falta, esto que me falta y esto que me falta. Porque todos conocemos esas áreas donde necesitamos abandonar nuestra voluntad para aprender obediencia. ¿Sí? Hasta lo podrías poner en una hoja, ¿no? Aquí me falta, aquí me falta, aquí me falta. Y te puedo preguntar la próxima semana, ¿lo hiciste? Y puedes decir, en estas 3 sí, pero en esta no. No, pero excelente. Sí. Como la disciplina de orar todos los días para las mañanas, Sí. leer la palabra, es Sí. entrar al trono de gracia. Sí. de obediencia. Perfecto. Nos vamos a juntar en grupos de 3. Con los más cercanos, ya te agarré. ¿También me ayudas? ¿Sí? Grupos de 3 se pueden voltear, hacer un circulito. ¿Qué? 3, 3. 3. Ándale aquí, sí, está perfecto. Sí. Ahí está 3. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer con los grupos en los que están, vamos a circular quién es Jesucristo del pasaje que acabamos de leer. Lo vamos a hacer en grupo. ¿Cuáles son los atributos, carácter y naturaleza de Jesucristo? ¿Carácter qué más? Naturaleza y atributos de Jesucristo en el texto.
Carácter, atributos y naturaleza de Jesucristo. Todo lo que hicimos ahorita. Todo lo que hicimos, 4:14 al 5:10. Por eso lo Es que naturaleza.